El transformador monofásico. En el siguiente video realizaremos las pruebas de cortocircuito y circuito abierto de un transformador monofásico. El grupo está conformado por Freddy Cárdenas, Angélica Galindo, Byron Méndez, Johnny Pachar y Juan Vélez. A lo largo del video se busca cumplir con los siguientes objetivos. Objetivo general: realizar las pruebas de vacío y cortocircuito del transformador monofásico. Objetivo específico: primero, con un ohmómetro medir las resistencias del bobinado de baja y alta tensión del transformador. 2. Realizar la prueba de vacío del transformador monofásico y medir los parámetros voltaje, corriente y potencia de ingreso. 3. Realizar la prueba de cortocircuito en el transformador monofásico y medir los parámetros voltaje, corriente y potencia de ingreso. 4. Calcular y dibujar el circuito equivalente del transformador monofásico. Introducción. Para realizar la prueba de vacío, o también conocida como circuito abierto del transformador, se necesita alimentar el primario con un voltaje nominal, dejando el secundario abierto. Esta prueba permite principalmente obtener las pérdidas en el hierro, como también los valores de la rama de magnetización del circuito equivalente del mismo. La prueba de cortocircuito consiste en cortocircuitar el devanado secundario. Para esto se utiliza un amperímetro y se aplica una tensión al primario. Esta tensión aplicada debe estar inicialmente en 0 voltios e ir incrementando hasta llegar a un voltaje nominal. Esto es una parte muy importante, ya que podríamos dañar el equipo que estamos usando. Esta prueba principalmente nos permite encontrar las pérdidas en el cobre, así como también los parámetros de la rama serie del circuito equivalente del transformador. Mediante la práctica de laboratorio se obtienen los datos del valor de resistencia en el lado de alto voltaje, como también en el lado de bajo voltaje. Con la prueba de vacío se obtiene la corriente, el voltaje y la potencia de entrada. Con la prueba de cortocircuito se obtiene la corriente, voltaje y potencia de salida. Estos datos los comprobaremos mediante cálculos y, por último, se representa una gráfica del circuito equivalente del transformador monofásico. Bien, para empezar tenemos el circuito real de un transformador, en donde tenemos el bobinado primario y secundario del mismo, en donde se reflejan distintas pérdidas, como son las pérdidas del cobre y del núcleo, en donde las pérdidas del cobre se ven reflejadas en RP del primario y en RC del secundario. Las pérdidas del núcleo también se ven en XM, donde es por la corriente de magnetización. Se coloca una reactancia por lo que está a 90 grados en desfase con el voltaje aplicado en el primario, y una RC que se encuentra en fase aplicado al voltaje primario. Y el flujo de dispersión, como se puede ver, se dibujan unos inductores XP en el primario y un inductor XS en el secundario. Bien, una vez determinados los elementos del circuito de un transformador real, podemos referirlos hacia el primario del transformador o hacia el secundario del transformador, estos elementos. ¿Para qué necesitamos referirlos? Porque en las pruebas de cortocircuito y de circuito abierto que vamos a realizar, siempre las tensiones y las corrientes se los realiza en una parte del transformador, ya sea en el primario o en el secundario. Entonces, en base a esto, nosotros necesitamos referir los elementos del circuito para nosotros poder trabajar en la parte de los cálculos. Ahora bien, siempre hay que tener en cuenta la relación de transformación del transformador. Este siempre va a depender del número de vueltas del bobinado primario con el número de vueltas del bobinado secundario. Y las resistencias y reactancias equivalentes podemos verlas aquí, para el primario y para el secundario. Para esta parte de la práctica vamos a utilizar una fuente de tensión fija, el instrumento de medición y un transformador monofásico. También vamos a tener un enlace para medir con el software que va a explicar mi compañero. Bien, vamos a obtener de los bornes de este banco, llegará directamente la tensión y la corriente a nuestro programa. Vamos a utilizar este programa que es Spial Environment.
Le abrimos y vemos esta ventana. Obtenemos la primera parte, la que es virtual e instrumentación, y entramos ahí. Escogemos la primera y seleccionamos la práctica número 3. Aquí en esta parte podemos ver el diagrama vectorial. Escogemos el diagrama vectorial y nos muestra esta ventana. A nosotros realizar la práctica directamente, los valores de tensión y corriente que nos den en el banco de prácticas nos irá mostrando aquí y representado en el diagrama vectorial. También podemos ver cómo se encendieron las luces verdes que demuestran que la computadora está en enlace con el banco de prácticas. En la práctica vamos a medir la resistencia en el devanado primario y luego mediremos en el devanado secundario. En el devanado primario tenemos una resistencia de 15.4 y para el devanado secundario haremos un empalme para medir la resistencia. Tenemos una resistencia de 5.2. Para esta parte de la práctica, que es la prueba del vacío, vamos a tener en cuenta que el banco debe estar apagado, el botón de emergencia debe estar desactivado y procedemos a las conexiones, que la primero es hacer un cortocircuito en el secundario. Luego conectaremos el primario, que es en el que vamos a alimentar con la fuente de tensión fija, que es 220 voltios. Luego conectaremos el secundario, donde haremos las mediciones de la tensión y la corriente. Al canal 2 irá conectado lo que es el voltaje en el secundario. Luego conectaremos el voltaje en el primario, que será al canal 1. Para medir la corriente, abriremos el circuito Para encender el banco verificaremos que todas las conexiones estén correctas y las polaridades para evitar cualquier inconveniente. Luego de realizar todas las conexiones y verificar el encendido, mi compañero va a explicar los valores obtenidos. Bien, en nuestro programa obtenemos los valores de nuestro módulo. Podemos ver la tensión de entrada en nuestro primer canal y la corriente de entrada. Aquí en esta parte podemos ver la salida, la tensión de salida. Así como también podemos ver el diagrama fasorial de las tensiones que obtuvimos en esta práctica. Se puede visualizar también
el factor de potencia, tenemos el ángulo de desfase también. Tenemos aquí en este canal las potencias, tenemos la potencia aparente, potencia real, factor de potencia, y lo que tenemos aquí adicional es una potencia en DC. Y esto es lo en general lo que se visualiza en nuestro programa de los datos obtenidos en nuestra práctica. Posteriormente, con estos datos se verificará con las pruebas de cálculo para corroborar que esté bien los valores que hemos obtenido. Bueno, para continuar con la prueba de cortocircuito, vamos a utilizar una fuente regulable de 110 voltios. Esta fuente es necesaria porque vamos a alimentar con esta fuente la parte del secundario y vamos a ir variando el voltaje hasta que tengamos la corriente nominal por secundario. La corriente nominal por el secundario es de 1 amperio, que ya tenemos medido anteriormente. Para comenzar a hacer la prueba de cortocircuito, lo primero y más necesario es que todos los elementos dentro del banco estén apagados. La segunda regla que se tendría que tomar en cuenta es que la fuente de kit debe estar encerada a 0 voltios. Esto vamos a proceder a medir a continuación. Con ayuda del multímetro nos vamos a asegurar de que la fuente esté en 0 voltios. Como podemos ver, está en 0.01 voltios, que es lo que necesitamos. Entonces, una vez que verificamos esto, procedemos a las conexiones. Entonces, desconectamos el banco y vamos a proceder a las conexiones. ¿Cómo se conecta el proceso de cortocircuito? Alimentamos con la fuente regulable que antes mencionamos a la parte del primario, es decir, de la siguiente forma: conectamos al primario a la fuente regulable. La parte del secundario, ¿qué hacemos con la parte del secundario? Le hacemos un cortocircuito con el amperímetro. Las dos bobinas que están aquí las vamos a unir y con el amperímetro que tenemos aquí procedemos a hacer el cortocircuito. Una vez colocado el multímetro, en este sentido vamos a hacer primero las mediciones de la corriente nominal con el multímetro para luego hacerlo con otro sistema de medición. Entonces, para medir la corriente nominal, cortocircuitamos, como dijimos anteriormente, en la parte del secundario con la ayuda del amperímetro. Entonces vamos a variar la fuente, el voltaje de la fuente, hasta llegar a una corriente nominal. Entonces comenzamos a variar el voltaje y vemos cómo va subiendo la corriente por el secundario. El voltaje hasta el que debemos llegar es cuando el amperímetro nos marque 1 amperio, que es la corriente nominal. Que podemos llegar a un aproximado de 1.09 amperios. Llegamos a la corriente nominal y está hecho la prueba de cortocircuito. Posteriormente, con el equipo de medición computacional que tenemos acá, vamos a medir el voltaje, la potencia y la corriente nominal. Vamos a verificar con el proceso computacional. Para comprobar, con el sistema de medición computacional vamos a conectar de la siguiente forma. En el devanado primario vamos a conectar el voltímetro que tenemos en la parte superior. Y en la parte del secundario necesitamos medir la corriente. Para medir la corriente vamos a tomarle de aquí, del amperímetro que tenemos, hacia la parte de acá. Una vez que tenemos conectado, verificamos que todo esté como lo habíamos planificado, y
y procedemos a encender la máquina. Comenzamos a variar el voltaje hasta que llegue a la corriente nominal. Que antes mencionamos que era de 1 ampere. Ahora vamos a proceder a analizar por el módulo computacional. Bueno, después de haber tomado los datos en la prueba del vacío, procedemos a calcular las resistencias de las llamas de magnetización, sabiendo que por aquí la corriente, que es la ya medida en la prueba del vacío. Ahora, partiendo con esta corriente y el cos-phi, podemos calcular una corriente que circula por la llama real y una corriente imaginal. Entonces, procedemos al cálculo. La corriente por la llama de R será igual a 32.4 multiplicado por el factor cos-phi. Teniendo como resultado una corriente de 2.44 miliamperes. Ahora, como ya tenemos la corriente y el voltaje en la llama de magnetización es el mismo que el de entrada, podemos calcular el valor de la resistencia. XR va a ser igual a los 211 voltios dividido para los 2.44 miliamperes. Como sabemos, los valores de las llamas de magnetización tienen valores bien altos. Tenemos un valor de 86K kilómetros. Que lo colocaremos aquí, necesitaremos el valor, ya que es uno de los que debemos calcular. Ahora, para el valor de la inductancia, procedemos a calcular el ángulo por Van Gogh-Phi, que es pi es igual al coseno inverso de 0.72. Tenemos un ángulo de 43.94 grados. Ahora, como tenemos este ángulo, podemos calcular la corriente que atraviesa el lado del inductor en la llama de magnetización, que sería igual a la corriente de los 32.4 por el seno del ángulo de 43.94. Tenemos una corriente de 22.48 miliamperes. Entonces ahora con la ley de Ohm podemos calcular el voltaje de JX1, que
sería igual al voltaje para esta corriente. Teniendo un valor de 9.38 kilómetros. Entonces son los valores que el transformador tiene para que son las resistencias internas e inductantes. Bueno, ahora a partir de los datos tomados en la prueba de cortocircuito, que son los siguientes: una caja de cortocircuito de 88.2, una corriente de cortocircuito de 281 mA y un factor de potencia de 0.59. Procedemos a calcular los datos que nos faltarían para completar la llama serie de un circuito equivalente para el transformador. Partimos con la potencia, sería igual, tenemos la corriente de cortocircuito que es 281 mA por el voltaje de 88.2 y por el cos phi, que tenemos de 0.59. Tiene una potencia de cortocircuito de 6.33 vatios. Ahora, para las impedancias localizadas en la trama de magnetización, obtenemos con las fórmulas del circuito de la malla en el circuito. Pues tenemos RSC es igual a el voltaje de 38.2 voltios dividido para la corriente de 281 mA por el cos phi, que es de 0.59. Teniendo como valor una resistencia de 80.20 ohms, que está en el rango normal que debe tener las resistencias en la llama serie de magnetización. Ahora, para el valor de XC de la inductancia, necesitamos el ángulo, debido a que es una impedancia imaginaria. El ángulo de phi sería igual a coseno inverso de los 0.59. Tenía un ángulo de 53.84. Ahora sí, procedemos a calcular los límites. Por el seno de 53.84. Tenemos un valor de 109 ohms. También un llamo que debe tener una impedancia en la llama serie. Ahora, estos valores los voy a colocar aquí. Bueno, ahora como
solo hemos obtenido la resistencia de cortocircuito y la potencia de cortocircuito, nos falta definir los parámetros de los flujos dispersos. Entonces, R1 representa la resistencia al cortocircuito, pero los otros parámetros voy a calcularse aquí encima. Ahora, para calcular CD'2 necesito el factorial, que es la razón de transformación del transformador. Entonces, A es igual a la cociente del cortocircuito de 281 mA dividido para el 1 amperio de la cociente nominal que utilizamos para el circuito de cortocircuito. Entonces, tenemos la razón de transformación de 0.281. Entonces ahora sí podemos proceder a calcular CD'2. Sabemos que R2 es la resistencia medida en transformadores monofásico en el rebanado secundario, que tuvimos un valor de 5.2 ohms. Entonces R2' es igual a 0.281 multiplicado elevado al cuadrado y esto multiplicado por 5.2 ohms. Que nos da un valor de 0.41. Ahora, para X1 y X2', son los flujos, procedemos con el valor de XS. X1 es igual a X2', que es igual a los 109 ohms punto 75 dividido para tenemos un valor de 54.87. Entonces ahora sí podemos proceder a reemplazar los datos en lo que es la llama en serie de transformados. Tenemos el R1 de 80.20, el X1 de 54.87, X2' 54.87 y R2' de 0.41. Bueno, ahora ya después de haber calculado cada una de las impedancias en la llama serie en el tema de magnetización, podemos ver que en el circuito anterior calculado la prueba de vacío, las dos resistencias, la resistencia y la inductancia son de valores altos, ya que por eso es que estas llamas tienen el especial, porque casi por esta camino del cociente es muy pequeño. En cambio, en esto, debido a las impedancias bajas, tenemos una corriente notable. Entonces, ahora sí podemos, es la razón por la que el transformador, cuando alimentamos el voltaje primario, no obtenemos el mismo valor en el voltaje secundario, debido a que se van produciendo pérdidas de voltaje en las llamas de magnetización en la llama serie de transformadores. Eso es todo, compañeros. Gracias.